Ya estamos de vuelta en Contigo Cantabria y como les avanzábamos en el sumario, damos la bienvenida a la profesora de piano América Fernández Chagol. Muy buenos días. Buenos días, Lucía. Una semana más, ya terminando el mes de octubre. Además, damos la bienvenida al sol y al fin de semana, las dos cosas a la vez. Bueno, hace buenísimo hoy. Sí. Un día fantástico. Salir a dar un paseíto Qué porque maravilla. está fenomenal. Hace hasta calor. Bueno. Que por la mañanita estaba fresca, Sí. pero ahora ha salido el sol. Nos viene muy bien, que hemos tenido esta primera semana ya de Lucía, presencia no ha hecho de mal ningún tiempo. frío, No ha hecho frío. Bueno, ha bajado la temperatura. Bueno, pero muy poquito. Pero es que, como digo yo, estamos ya a finales de octubre, Hombre. efectivamente, es lo que tiene que hacer. Pero claro, nos ha llegado la lluvia de golpe y porrazo y ya se nos había olvidado lo que era ver llover. América, ¿qué agenda tenemos para estos próximos Pues mira, días? hoy no tenemos música en el Palacio, Vale. lo que tenemos es teatro, o sea que los que son aficionados al teatro, acudís a la agenda del Palacio, que allí veréis cosas. También deciros que hay un espectáculo de flamenco en el Centro Andaluz, y también, si metéis en internet Centro Andaluz, no es lo que habitualmente yo anuncio o comento, que yo me dedico siempre a comentarte solo de música clásica, pero es interesante. Interesante Entonces opción. podéis mirar. Los conservatorios pues ahora están empezando a Están arrancar. Yo me arrancando, imagino claro. que para la próxima semana ya Ya. podamos tener agenda de los conservatorios. Bien. De todas maneras es muy pronto porque los niños casi que acaban de empezar, no les ha dado tiempo a preparar un programa. Claro. La semana pasada se me olvidó contarte una cosa, A ver, Lucía, ¿qué? así es que lo he dejado para hoy. A ver. Mira lo que se me olvidó contarte, se me olvidó contarte que Paganini, Cierto, es verdad que se te había olvidado. Sí, cuéntanos. que lo dije fuera de Sí, antena, pero sí. es que realmente dije, ay, se me ha pasado contarte esto, que tenía 5 violines de lo mejor que había en la época, Guarneri, Amati, en fin, unos violines maravillosos, y que su mejor violín, que todavía anda dando vueltas por ahí, tengo que seguirle la pista y en ello estoy investigando a ver dónde está ese violín, si existe quien lo tiene, y ya os lo comentaré. Y es un violín que se llama il canone, o sea, el cañón. Un súper violín con una gran potencia y que era su violín favorito. Y se me olvidó comentártelo la semana pasada. Ahí lo hemos dejado aclarado. Sí, pero hoy vamos a seguir ¿De de quién? alguna manera con Paganini. ¿Y por qué vamos a seguir con Paganini? Pues vamos a seguir con Paganini por lo que él significó en tanto y cuanto el virtuosismo de los instrumentos y la influencia que ejerció sobre uno de los grandísimos virtuosos del piano, que fue Franz Liszt. Entonces, hoy, pues de alguna manera vamos a continuar con ello. A ver, Franz Liszt fue un hombre que vivió muchos años, no fue como los otros personajes de los que hemos hablado en semanas anteriores, que han muerto muy jóvenes y han sido prodigios. Franz Liszt, aunque su padre lo consiguió introducir en la sociedad europea como niño prodigio, él nunca se consideró a sí mismo un niño prodigio, porque sus conciertos se iniciaron ya con 9 años, cuando Mozart a los 5 ya andaba por ahí tocando, ¿no? Entonces, bueno, él era conocido siempre oficialmente con su nombre Franz Liszt. Sin embargo, entre 1859 y 1865 se le conoció como Franz Ritter von Liszt. ¿Y eso? Ritter significa caballero y fue un título que le otorgó el emperador Francisco José, y que aunque él nunca lo utilizó en público, lo necesitaba por un problema amoroso del que hablaremos un poquitín más adelante. Su padre consiguió que él, como intérprete, llegara a toda Europa, y no solo su padre, él tenía una forma de entender el piano que era muy avanzada para la época desde el punto de vista de la técnica pianística, ¿no? Él creó toda una forma de tocar que hoy todavía la escuela Liszt se mantiene, o sea, la forma que él tenía de interpretar y los movimientos que realizaba. Creó escuela, porque él fue un gran profesor de piano, y aunque fue también muy influyente como compositor y como director de orquesta, su mayor contribución fue desde el piano.
Él contribuyó al desarrollo del arte musical y además fue benefactor de otros músicos como fueron Richard Wagner, Héctor Berlioz, Camille Saint-Saëns y Edvard Grieg. Él como compositor representó uno de los momentos destacados de la nueva escuela alemana, o sea, destacó dentro de ese movimiento de la escuela alemana. Y su catálogo de obras es muy extenso, tiene gran cantidad de obras para piano, tiene obras de orquesta, estudios, transcripciones, y su producción orquestal, aunque no es la que más se trabaja, ¿no? Porque lo que realmente más se trabaja es el piano. Y a él se debe la invención del poema sinfónico y también de la música programática y de la transformación temática, de los cambios armónicos grandes, que estas son algunas de sus contribuciones. La música programática, que es esa música que sin necesidad de nada puede evocar una situación determinada. Bien, era hijo único. Fíjate qué curioso que en esa época todos tenían eso te iba a decir, mogollón de hermanos, sí, ¿no? es verdad, sí es verdad. Y resulta que Liszt fue hijo único. Y su padre era un gran amante de la música. Fue su padre el que lo metió en la música, porque su padre tocaba el piano, el violín, la guitarra, el violonchelo. Su padre era polifacético en cuanto a instrumentos. Y era un personaje muy relevante de una sociedad llamada Society of Dilettanti. Y dentro de esta sociedad él tuvo la suerte de conocer y relacionarse con Haydn y con Hummel y tocar con ellos en público. O sea que su padre tuvo la oportunidad de tocar con un músico como fue Joseph Haydn, también conoció a Beethoven. O sea que el padre de Liszt fue el que lo puso en el piano y lo puso a los 6 años. Y a los 8 empezó a componer cositas. Luego, sus primeros conciertos a los 9 años, que ahí fue donde su padre lo presentó en la corte de la casa de Esterházy como niño prodigio. Y hay una cita en el periódico del 28 de noviembre de 1820, en donde hacen una referencia de cómo tocó este niño, el pequeño Franz Liszt ha tocado y tal, y aparece ahí una referencia. El padre de Liszt se llamaba Adam Liszt y consiguió fondos, que la nobleza le diera fondos para pagarle la carrera a su hijo, y así lo envió a Viena. Y en Viena, Liszt estudió con uno de los grandísimos profesores de la época, que todavía hoy en día es el no va más en cuestión de piano, que fue Carl Czerny. El que quiere hacerse pianista tiene que tocar todos los ejercicios que Czerny creó, porque son la Biblia del piano. O sea, tú puedes empezar por el Opus 100, Opus 366, Opus 299, Opus 740, Opus 635, en fin. Estudios para hacerte pianista, porque todas las dificultades que existen en el piano están recogidas en los estudios de Czerny. Y el que estudia Czerny se hace pianista. Y gran parte de los estudios desarrollados por Liszt, las dificultades pianísticas que Liszt utiliza en sus estudios están recogidas de todo lo que él recibió de enseñanza de parte de Czerny. Bien, también fue discípulo de Hummel y fue discípulo de Beethoven. O sea que ahí queda eso. En 1822, Liszt debutó con éxito en Viena. Su capacidad interpretativa era enorme y toda la sociedad le rendía pleitesía. Era guapo. Yo no lo veo muy guapo luego en las fotos, porque hay algunas fotos. Ahí está guapísimo en esa foto que estamos viendo. Hemos seleccionado. Haces bien, porque luego hay otra foto que dices estaba sin dientes, en fin, ya... No estaba muy favorecido, ¿no? No muy favorecido, pero bueno. Su padre decidió mudarse a París para conseguir que Liszt entrara a estudiar en el Conservatorio de París, que era... el Conservatorio de París era y sigue siendo un privilegio, ¿no? Y un referente. Bien.
¿Qué ocurrió? Que el director era Cherubini, que se había sacado de la manga una norma que decía que allí no podía estudiar nadie que no fuera ciudadano francés. Cosas. Y no lo admitieron. Entonces, a partir de ese momento, él pasó a estudiar solo con su padre, porque ya no tenía a Czerny, Claro. nada más que las indicaciones que Czerny le daba por carta. Imagínate tú, de Viena a París lo que tardaban las cartas. Aquello era pues tremendo. Y a partir de ahí, como solo estudió con su padre, que murió en 1827, y con ello se acabó su carrera de prodigio, y se acabó mucho su vida porque él no tuvo la oportunidad de recibir una educación muy grande. Esto sí que se sabe que Liszt lo sustituyó porque era un lector empedernido, y entonces no recibió educación de un centro educativo, pero sí era un hombre muy inquieto en cuanto a buscar, a investigar él solo, y al investigar pues leía muchísimo y sí que tenía una gran cultura y hablaba alemán, hablaba latín, conocía muy bien el francés y también dominaba el inglés. ¿Qué ocurre? Que él en todos estos años, ¿qué tuvo que hacer cuando muere su padre? Se queda solo con su madre en París y tiene que dedicarse a dar clases, que por eso él crea una gran escuela, porque se dedica a dar clases para sostenerse, por supuesto. Y ya empieza ahí a manifestarse sus inquietudes religiosas. Tenía muchas inquietudes religiosas, sin embargo su madre consigue en ese momento convencerlo de que no entre en la vida religiosa, porque él estaba teniendo un acercamiento muy grande hacia la Iglesia Católica, y su madre consigue convencerlo de que no entre a la vida religiosa. Él tiene un primer romance con una chica llamada Caroline de Saint-Cricq, que era hija del ministro de Comercio, pero el padre dijo que ni hablar, que esas relaciones se tenían que acabar. Y entonces él inició unas relaciones con una mujer casada. Le iban muchísimo las mujeres casadas. No llevó nunca una vida disipada como otros músicos. Sí que mucho beboncio y fumaba mucho. Fumaba y bebía. Pero en cuanto a vida disipada, no. De hecho, vivió muchos años, no estuvo, aunque tenía enfermedades, pero bueno, pero vamos, no. Digamos que en aquella época la gente no tenía tan buena salud porque la higiene no era la misma, había muchas cosas. Pero esa vida así tan disipada de otros músicos que hemos visto, no tuvo sífilis, no tuvo esas cosas. Pero sí que le mantuvo una relación con la condesa Marie Dagoult, que tenía el sobrenombre de Danielle Stern, era una escritora, y con ella tuvo tres hijos que fueron Blandina, Cosima y Daniel. Cosima estaba casada se casó con el discípulo favorito de Liszt, con von Bülow, fue un director de orquesta y discípulo favorito de Liszt. Pero ahí se montó un pollo porque Cosima se hizo amante de Wagner. Dejó a von Bülow por Richard Wagner. Durante un tiempo estuvieron peleados Wagner y Liszt por este motivo, pero al fin y al cabo los años pasaron, Cosima tuvo hijos con Wagner, las cosas volvieron se tranquilizaron, ¿no? Y volvieron a ser amigos. Luego, la condesa Marie Dagoult se separó de Liszt. Se separaron porque él volvió a tener una carrera como concertista y eso le hacía estar separado de ella. Ella tenía dos hijos también de su matrimonio, y como nunca consiguieron casarse ni nada, bueno, al fin se separaron y él entró en una relación con otra chica casada también, porque esto se ve que era lo que le iba. Y quería casarse con ella. Consiguieron una nulidad del Vaticano, que por esto el archiduque Francisco José le dio el título de Richter para que no tuviera problemas con esta chica que era Caroline, voy a ver si soy capaz de decir este nombre, Caroline Saint-Witterstein,
Esta princesa estaba casada y como ellos querían casarse consiguieron una especie de nulidad del Vaticano, pero justo en el momento en que estaban ya en la iglesia para casarse, el marido de ella apareció con no sé quién. No lo puedo creer. Y dijeron que eso quedaba anulado y que no había tal Que nulidad, no había boda. y no había boda. Como en las películas. Como en las películas. Hable ahora o calle para siempre y de repente aparece alguien. Y de repente apareció alguien que tenía algo que decir y dijo, oiga, esta mujer es mi mujer y no hay tal nulidad. O sea que aquí no se casaron. Sin embargo, ella sí se mantuvo al lado suyo durante mucho tiempo, pero ella estaba casada. Liz tuvo dos tragedias muy grandes en su vida. La primera en 1859, que murió su hijo Daniel. Y luego en 1862 murió su hija Blandina. Entonces, perder dos hijos es una catástrofe personal insuperable. A partir de ahí, él se retira a una vida solitaria y se acerca ya sí a la vida religiosa, pero no con la Iglesia Católica, sino con la Iglesia Luterana. Él nunca fue ordenado sacerdote, pero sí recibió la tonsura de manos del cardenal Hohenlohe y recibió 4 órdenes menores que fueron hostiario, lector, exorcista y acólito. Y por eso él consiguió tener el título de ave, que es lo mismo que decir el padre tal. ¿Y por qué consiguió este título? Pues porque a los que recibían 4 órdenes menores, pues se les daba la oportunidad de ser tratados padre. La verdad es que los últimos años de su vida él los vivió totalmente aislado. Un hombre que había estado permanentemente en sociedad, era muy admirado, componía verdaderas maravillas para piano y las componía también un poco para lucirse entre la sociedad, porque él estaba muy orgulloso de su trabajo y de lo que hacía, ¿no? Y tenía motivos más que suficientes para estarlo, y la sociedad le admiraba por ello. Entonces se retiró, se fue allí. En los últimos años su producción fue muy distinta, era como más intimista, ahí compuso música ya de corte como más espiritual, más religioso, ya no era tanto el virtuosismo inicial, sino que se dedicó a un poco más de intimidad. ¿Qué vamos a escuchar hoy? Me preguntarás tú. Hombre. Pues hoy vamos a escuchar a una pianista que yo considero excepcional, que es Valentina Lisitsa, tocando el mismo estudio inspirado en es un estudio que pertenece a los estudios Paganini de Liszt y se llama La Campanella, la misma que nos tocó la semana pasada Aram Malikian en el violín. Hoy vamos a escuchar La Campanella en piano y la vamos a escuchar por Valentina Lisitsa. Esta campanella, yo puedo decir que, bueno, lo vais a ver todos en este video, es de un virtuosismo casi insuperable. Yo creo que no es una obra que mucha gente se atreva a tocar y hay que empezar a tocarla muy joven, cuando uno es muy inconsciente y le da igual cualquier cosa que pase y no tiene sentido del ridículo, porque en el momento en que tienes el más mínimo sentido del ridículo ya ni se te ocurre leer esta obra porque son unos saltos tremendos. Pero bueno, todos los pianistas que la tocan, ha sido una obra que ha sido como un juguete para ellos mientras han sido niños y bueno, la han ido digamos que amasando durante 50 años y de repente la tocan. Bueno, Valentina Lisitsa 50 años no, porque todavía es muy joven, pero sí durante muchos años. Es una obra que normalmente pues tú empiezas a tocarla con 13 o 14 años y la sacas al público cuando tienes 45, porque te tardas muchos años en hacerla bien. Y hay personas que excepcionalmente la consiguen hacer bien en menos tiempo, pero porque, hombre, prodigios sabemos que los hay. Es muy difícil esta pieza y esperamos que disfruten muchísimo de esta pieza que vamos a escuchar hoy, La Campanella, perteneciente a los estudios Paganini de Liszt.
Chao.